Entonces, básicamente lo que hicimos es definir esta forma. Sacamos, extraímos, partimos parte por parte. ¿Por qué es así esta forma? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que el conteúdo arterial de oxígeno o que está dizendo é quantidade. Quanto que tem de oxigênio na sangue arterial? ¿Sí? Oxigênio na sangue arterial eu tenho oxigênio unido à hemoglobina e oxigênio que está disuelto. El oxígeno que está disuelto guarda relación directa con la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Por eso, si yo agarro el valor estandarizado de cuánto que tem de oxígeno por cada unidade da pressão parcial de oxigênio, aí eu já tenho, ok, se o paciente vinha com 98, então vai ter X quantidade de oxigênio livre. O problema es que a la hora de hablar de proporción, aún está mayor parte aquí. ¿Sí? ¿Y qué parámetros yo estoy utilizando para determinar esto? ¿Cuánto de hemoglobina tiene un individuo? ¿Y cuál es el grado de saturación de esa hemoglobina? Simples, con eso ya todo. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 1,34? ¿Ah? Correcto. Ese es el valor de cuántos ml de oxígeno existen por decilitro de sangre por cada gramo de hemoglobina 100% saturada. Es decir, cada gramo de hemoglobina 100% saturada tiene 1,34. Entonces yo agarro hemoglobina 100% saturada veces esto. ¿Está bien? Si el paciente tiene hemoglobina normal pero poca saturación, volumen disminuye. Si tengo hemoglobina baja pero bien saturada, volumen también disminuye. ¿Está bien? ¿Entendimos ese detallecito? Na prova cai os 3 cálculos, assim. Sí, todito, cálculo, con calculadora científica. No hace falta cálculo. De vuelta, ahora sí les pregunto, ¿sí? ¿Qué variables voy a tener en mente entonces a la hora de determinar volumen de oxígeno? ¿Cuáles son variables que me determinan volumen de oxígeno por cada decilitro de sangre? Correcto, ¿viste? Cambiamos el concepto. Inicialmente al inicio de clase, ¿qué era que dijimos que era? Esto nomás. Ahora ya ampliamos. Ya tenemos una idea de no. Cadea el homograma, cadea saturación. ¿Sí? Ese es el único objetivo de la clase, que ampliemos nuestros conceptos. No estaba 100% errado decir que esto participa del volumen sanguíneo. Participa, pero una fracción pequeña. ¿Está bien? Solamente eso es lo que yo les traigo las fórmulas, no para joder con ustedes, sino que para explicarles de dónde está saliendo. Para que después no digan que yo estoy tirando los datos do meu cu. Aquí está la información, de aquí está saliendo. ¿Está bien? Obviamente esto es algo que yo no voy a hacer todos los días de toda mi vida práctica médica. ¿Sí? Pero por lo menos tengo que tener la idea, el razonamiento de que hay cosas que yo tengo que pedir, solicitar, si yo quiero saber realmente cuánto de oxígeno tiene mi paciente. ¿Sí? Solamente con una gasometría arterial no puedo hacer eso. ¿Entendimos? Bien. Ahora, si lo que yo quiero saber es la cantidad de oxígeno en la sangre venosa, ¿cómo podría ser? ¿Qué cambiaría de esta forma? Bien. Va a cambiar este y va a cambiar este. Pronto. Voy a pedir una gasometría venosa donde me va a dar la saturación de oxígeno, ¿sí? En la hemoglobina, y me va a dar la presión venosa de oxígeno. ¿Sí? El resto sigue igual. La hemoglobina no fue para ningún lado. ¿Sí?
¿Bien? ¿Entendimos? Es solamente cambiar. ¿Entendimos esta fórmula? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? De vuelta. No es para memorizar todo. Si memorizan mejor, tienen un dato más a su favor. Pero no va a salir como cálculo en el examen. ¿Está bien? Ahora, compliquemos más ainda. Porque aquí hay un problema. ¿Qué es lo que nosotros determinamos hasta ahora? El volumen de oxígeno, ml de oxígeno por cada decilitro de ¿qué? Sangre. Entonces, ¿qué significaba KO2? No, es de cachorro. ¿Concentración? Contenido. Acuérdense, concentración, ¿sí? Contenido, realmente. Solamente para ser chato y querer la palabra correcta. ¿Está bien? Ahora, yo quiero analizar cuánto es el aporte de oxígeno, a oferta de oxígeno al tejido, ¿sí? Yo ya hablo de flujo de sangre, ¿sí? Porque yo estoy diciendo, en cada decilitro de sangre tem X cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero si hablo entonces de lo que recibe el tejido, de lo que se le oferta al tejido, es cuánto de sangre está recibiendo, tengo que considerar. ¿Sí? ¿Por qué tengo que considerar? Porque yo puedo tener que hay volumen de oxígeno en la sangre, pero este individuo no está moviendo esa sangre adecuadamente. ¿Está ofertando bien oxígeno para el tejido? No. ¿Sí? ¿Entendimos ese detallecito? ¿Sí? Entonces lo que hago es complicar esta formulita para definir el aporte de oxígeno. Eu levo em consideração também a questão da resistência periférica das arterias. ¿Cómo? Eu posso levar em conta a resistência periférica das arterias. Puedo considerar a la hora de hablar de presión arterial, pero flujo en sí va a depender directamente del gasto cardíaco. ¿Sí? Va a depender exclusivamente del gasto cardíaco. Yo puedo tener resistencia vascular disminuida, los vasos sanguíneos están todos dilatados, pero justamente por eso no retorna la sangre bien al corazón, entonces el corazón no consigue inyectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye, pero la resistencia vascular periférica disminuyó. El shock anafiláctico hace eso. El shock anafiláctico lo que está haciendo es una vasodilatación enorme, entonces la sangre se está quedando hacia mis venas, no retorna hacia el corazón, entonces el gasto cardíaco para abajo. ¿Puede haber buena cantidad de oxígeno en la sangre? Sí, puede ser que haya, pero no va a haber buen aporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que el aporte va a depender de cuánto oxígeno hay en la sangre y que cuánto de sangre recibió el tejido en un minuto. ¿Sí? Si yo ya sé que tal cantidad, cada decilitro de sangre tiene 20 ml de oxígeno, ¿sí? Si yo defino cuánto de sangre pasó por el tejido, yo estoy definiendo el aporte. ¿Está bien? Por eso, lo único que voy a hacer para determinar el aporte es agarrar el mismo concepto, pero voy a multiplicarlo por el individuo que está moviendo esa sangre. ¿Qué es eso? Gasto cardíaco. Solamente que aquí tengo que tener un cuidadito. ¿Esto cuál era su unidad de medida? ml de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Cuál generalmente es la unidad de medida de gasto cardíaco? Generalmente, puedo hacer de ml, pero generalmente viene en litros por minuto. ¿Sí? La mayoría de los exámenes me va a venir como litro, porque es mucho.
¿Sí? Ahora, yo no puedo multiplicar esto directo. Tengo que pasar litro a decilitro primero. Si quiero pasar litro a decilitro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos decilitros hay en un litro? 10. ¿Sí? Un litro en 10 decilitros. Entonces, 5 litros, ¿vamos a tener cuántos decilitros? 50. Tengo que multiplicar por 10. Por eso mi fórmula me dice por 10. Detallecito, solamente para agregar. De vuelta, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Yo ya definí la cantidad, ¿sí?, el contenido arterial de oxígeno para cada decilitro de sangre, ¿sí? Y al multiplicar por el gasto cardíaco, lo que yo estoy diciendo es cuánto de sangre se le ofrece al tejido por minuto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso anterior, ¿cuánto más o menos era nuestro contenido arterial? 20, algo, ¿verdad? 20,4 por ahí. ¿Sí? El gasto cardíaco de mi paciente, digamos, es en reposo, 5 litros por minuto. Entonces va a ser 20,4 veces 5 veces, ¿por qué 10? Solamente porque el gasto cardíaco estaba en litros. Si me vienen decilitros ya no hace falta. ¿Sí? Entonces, rapidito, saco mi calculadora. 20,4 por 5. ¿Me da? 102 por 10. 1020 ml de oxígeno por minuto. ¿Entendieron? ¿Qué es la diferencia entonces entre esto y esto? Esto me define qué. Sí, como el nombre dice, la cantidad de oxígeno que va a haber en la sangre. ¿Sí? Eso ya me está definiendo cuánto fue el aporte, cuánto se le entregó, cuánto oxígeno pasó por ese tejido. ¿Está bien? ¿Qué es la diferencia? Literalmente el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener eso en cuenta? Porque de nuevo, yo puedo tener un paciente que tiene su hemoglobina en rangos normales, su saturación está en rangos normales, pero corazoncito no tiene buen gasto cardíaco. ¿Qué le va a pasar a la oferta, al aporte de oxígeno al tejido? Claro. ¿Entendimos? ¿Sí? Excelente, sí. Esse resultado é quanto de sangue que passou por tecido. ¿Cuánto de oxígeno pasó hacia el tejido? ¿Sí? Lo que hice es correlacionar con la sangre que está pasando por el tejido. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es, cada decilitro de sangre tiene 20 ml de oxígeno. ¿Sí? ¿Y cuánto de sangue pasó por el tecido? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cantidad de sangue que pasó por el tecido y cuánto de oxígeno tiene esa sangre, yo estoy determinando cuánto se le ofertó, no cuánto tiró, cuánto se le ofertó al tejido. ¿Sí? Es decir, de esto tiene el tejido para extraer su oxígeno. ¿Sí? Si él necesita 250 ml de oxígeno por minuto, tiene. ¿Sí? Entonces, si él necesita, por ejemplo, 250 ml de oxígeno por minuto, lo que yo voy a tener aquí va a ser lo que me va a sobrar. De ahí que este concepto es cuánto se extrajo. Esto sí es la cantidad de oxígeno que consume el tejido. ¿Sí? ¿Está bien? Então não são proporcionais a quantidade ofertada e absorvida do tecido por minuto.
No es proporcional, ¿qué? A quantidade ofertada e absorvida pelo tecido vermelho. Ofertado depende de qué? Cantidad de oxígeno de acuerdo a la cantidad de sangre. ¿Sí? La extracción depende de qué? Correcto, de su consumo. No va a ser la misma cosa un músculo esquelético en reposo que durante el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que también puedo sacar aquí de conclusión? Digamos de que yo tengo poca cantidad de oxígeno por cada decilitro de sangre. Sea porque hay poca hemoglobina, sea porque la saturación de la hemoglobina es baja. ¿Cuál va a ser la respuesta adaptativa del cuerpo para intentar mantener a oferta? Claro. Claro. Por eso ese paciente anémico da 1, 2, 3 pasos y... ¿Qué es lo que está intentando hacer el cuerpo? Como ten poco de esto, eleva esto para intentar mantener la oferta. ¿Sí? ¿Entendimos? Cuando hablamos ya de oferta, yo no puedo ignorar a la sangre. ¿Sí? Esto es un factor grande a la hora de hablar de la oferta del oxígeno. ¿Entendimos ese detallecito? ¿Sí? Perfecto. ¿Se cansaron? Ya me da un ejemplo de el cálculo de todos estos valores de acuerdo a una gasometría arterial. No da para ver un carajo, pero vamos a intentar. ¿Hay para ver? No. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Presión arterial de oxígeno. Lindo, 95. ¿Ya puedo definir cantidad de oxígeno? No. Excelente. Entonces, me está dando aquí valores, todos tranquilitos, todos normales, y me está haciendo el cálculo aquí al lado. Muchos de estos cálculos, inclusive si quieren hacer la práctica diaria, ya hay todo en calculadora, solamente necesito las variables, por eso les pregunto las variables, porque eso sí tengo que tener a mano. Entonces, me habla de oxígeno unido a la hemoglobina, oxígeno disuelto. Cuando yo defino el oxígeno unido a la hemoglobina, ¿qué variables tengo que tener en cuenta? Saturación de la hemoglobina, que acá me vino, saturación arterial de la hemoglobina, 97%. ¿Qué más necesito? La cantidad que tengo de hemoglobina. Hemoglobina, 15 gramos por decilitro. Ya tengo entonces determinado cuánto de oxígeno hay unido a la hemoglobina por cada decilitro de sangre. ¿Sí? Bien completito, oxígeno disuelto. Para oxígeno disuelto sí voy a usar este individuo. Y es directamente la presión parcial del oxígeno, aquí 95, veces 0,003. De vuelta, la diferencia es magnitudes mayor. ¿Está bien? En términos prácticos, si yo quiero saber cantidad de oxígeno, no me sirve tanto esto. ¿Sí? Está todo aquí. ¿Está bien? Entonces, la cantidad total, ¿sí?, de oxígeno que va a haber en esa sangre arterial es este más este. ¿Sí? Contenido arterial de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno es ese oxígeno unido a hemoglobina más el oxígeno disuelto. ¿Sí? Fíjense después, analiza aporte de oxígeno. ¿Qué es lo que voy a necesitar si quiero saber el aporte de oxígeno del paciente? El gasto cardíaco. Entonces ya hay otra variable que yo tengo que tener. Aquí me da un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Entonces, aporte o qué? Cantidad de oxígeno
veces, pero como este gasto cardíaco vino en litros, ¿qué hizo el doctor? Multiplicó por 10. ¿Está bien? Entonces me está diciendo, este individuo tiene un aporte de 990 ml por minuto. ¿Sí? Aquí dice contenido venoso mixto. Contenido venoso. Este era contenido arterial. Este contenido venoso. Si yo quiero saber el contenido venoso, es la misma cosa, solamente tengo que cambiar dos variables. ¿Sí? La saturación de la hemoglobina, ¿sí? Ya 75%, y aquí ya inclusive ignoró. Acá me da 40, me dice que es la presión venosa de oxígeno. Entonces tengo, cambió a saturación, cambió la presión parcial de oxígeno, cantidad de hemoglobina, misma porcaría. ¿Está bien? Y finalmente me dice, si esto es la cantidad de oxígeno de la sangre arterial, es decir, si entró con esa cantidad y salió con esta cantidad, la diferencia o qué tecido extracto. ¿Sí? Me está analizando el consumo de oxígeno como hizo entró de sangre, hizo salió. Entró con 19,79, salió con 15,20. Entonces estoy buscando la diferencia entre ellos. Pero es consumo de oxígeno, es por minuto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer si quiero saber por minuto? Veces el gasto cardíaco por 10. ¿Está bien? Es decir, a ese tejido, a los tejidos de este paciente, se le ofertan 990 ml de oxígeno por minuto y él extrae 230 ml por minuto. ¿Sí? Si yo divido esto por lo que se le ofertó, 230 dividido 990 me va a dar la razón. ¿Cuánto de esos 990 es 230? ¿Sí? 23%. Es decir, de la sangre que está pasando, que está llevando casi 1 litro de oxígeno por minuto, un tecido extrae 23%. ¿Sí? ¿Entendimos lo que estaba pasando aquí? De vuelta, no es para ir haciendo el cálculo, sino que para ir entendiendo qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué son esos valores lo que están siendo analizados? ¿Sí? ¿Entendimos hasta aquí? Ahora, analicemos en una gasometría ya alterada. Donde fíjense, se le hizo la gasometría arterial al paciente y cómo vino la presión parcial de oxígeno. 100, ¿está alterado? No. Entonces voy. Quiero saber cuánto es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre arterial. Voy a analizar de vuelta. ¿Cuánto de sangre está siendo cargado por la hemoglobina? Más cuánto de sangre está disuelto. ¿Sí? Fíjense que aquí a la hora de analizar cuánto de sangre se une a la hemoglobina, ¿qué tenía que tener en cuenta? Saturación, que para este paciente está alterado. Acá me dice 98. Perfecto. Pero ¿cuánto está su hemoglobina? Directamente ya puedo sacar la presunción. Aquí no tengo buen volumen de sangre, buen volumen de oxígeno en la sangre. ¿Sí? Es decir, la cantidad de oxígeno que voy a tener disponible en la sangre está disminuyendo. ¿En función a qué? ¿A un problema de saturación? ¿A un problema de difusión? ¿A un problema de cantidad de hemoglobina? ¿Entendieron ese principio? ¿Sí? Yo ya voy discriminando cadea por cadea del problema. ¿Está bien? Ya voy tratando de identificar. Eso es lo que le pasa a ese individuo.
Este es un individuo que hasta que yo intente corregir la cantidad de hemoglobina, poco efecto voy a tener si hago otro cambio. ¿Sí? ¿Entendimos ese detalle? Fíjense inclusive, pero no está analizando todito esto de nuevo, acá me dice lactato. Lactato normalmente tiene que venir menor a 2 milimoles por litro. Tiene 4,2 milimoles por litro. ¿Qué podría yo estar induciendo a partir de ese lactato elevado? ¿Pero por qué hay lactato aumentado? Porque tem baixo oxigênio. El aporte no es suficiente. ¿Sí? El aporte de oxígeno no es suficiente y mi tejido está entrando en glucólisis anaeróbica. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? No tem jeito, no se van a librar de bioquímica de nada. Siempre va a tener. Fíjense, ¿qué le pasó al bicarbonato? Está tentando compensar. 16 tiene. Abajo. Então, Bajo bicarbonato, pH 7,32. Acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Por qué está teniendo una acidosis metabólica este paciente? Por la poca oferta de oxígeno que tiene. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí? De vuelta. Si yo miraba esto y si yo miraba esto no más, yo le iba a mandar a la casa al paciente. Porque no hay problema en la presión arterial de oxígeno y no hay problema en la saturación. Está perfecto. ¿Sí? El problema es, no hay suficiente hemoglobina. ¿Entendimos? ¿Conseguimos sacar ese raciocinio? Eso es lo único que necesito de este capítulo. ¿Sí? Ir entendiendo cuáles son variables que yo tengo que tener en cuenta. No puedo con uno y listo. Acá me da, por ejemplo, una tabla que me compara 3 pacientes en comparación con lo normal. Un paciente sano, un paciente anémico, anemia aguda, rápida, un paciente que tiene hipoxemia. ¿Qué era hipoxemia? Y gasto cardíaco bajo. Una anemia que está ocurriendo en un periodo de tiempo corto. ¿Por qué se hace la distinción de aguda? Porque hay mecanismos de adaptación en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es, el cuerpo todavía no se adaptó a esta anemia. ¿Sí? Ahora, si me fijo, aquí me dice hemoglobina. Paciente sano, normal. Paciente anémico, obviamente bajo. Paciente hipoxémico, poco oxígeno en la sangre, no tocó la hemoglobina, normal. Paciente con una insuficiencia cardíaca, normal. Saturación de oxígeno para el paciente sano, obviamente normal. Para el paciente anémico, normal. Para el paciente que tiene poca presión de oxígeno, bajo. Ella empieza a diferenciar. Gasto cardíaco, bajo. El aporte está afectado, no la saturación de la hemoglobina. Normal. ¿Sí? Si analizo la presión parcial de oxígeno, fíjense, paciente normal, paciente anémico tiene normal, paciente hipoxémico tiene bajo, paciente con gasto cardíaco bajo, normal. ¿Están entendiendo? Yo no puedo agarrar una variable y tratar de sacar el diagnóstico solo con esa. ¿Sí? Si yo solamente, por ejemplo, agarro la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Fíjense, paciente anémico normal, paciente con gasto cardíaco normal. Al único que yo le iba a poder más o menos identificar es al paciente hipoxémico. ¿Está bien? Una variable sola no me va a servir. La misma cosa aquí. Contenido arterial de oxígeno. Paciente normal, paciente anémico disminuido. ¿Por qué disminuyó? Directamente por la cantidad de hemoglobina. Fíjense que su saturación es normal, ¿sí? Pero la cantidad es baja. Hay poco contenido arterial porque hay poca hemoglobina. Contenido arterial de oxígeno en el paciente hipoxémico, disminuido,
¿sí? Hay hemoglobina, pero hay poca cantidad de oxígeno que está entrando, poca cantidad de oxígeno está difundiendo, ¿sí? ¿Voy a saturar bien esa hemoglobina? No. Hemoglobina está normal, saturación de la hemoglobina baja. Obviamente el contenido arterial va a ser bajo. En el paciente donde el corazón no consigue movilizar su gasto cardíaco, ¿cómo está su cantidad de oxígeno en la sangre? Normal. De vuelta, el problema es que no circula, no le oferta el tejido. ¿Consiguieron entender esto? ¿Sí? Gasto cardíaco aquí obviamente me va a salir disminuido en el último paciente. Y si me va haciendo el cálculo de cada una de oferta y cuánto del porcentaje se retira, aquí disminuyó la oferta. ¿Por qué? ¿Por qué disminuyó la oferta en el paciente anémico? Correcto, hay baja hemoglobina y el individuo todavía no aumentó su gasto cardíaco, entonces la oferta disminuye severamente, ¿sí? En este paciente con hipoxemia hay poca oferta. ¿Por qué? No tiene suficiente oxígeno, no se prensa adecuadamente esa hemoglobina, no hay. Fíjense que este individuo tiene una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de 48 milímetros de mercurio. 48 en la sangre arterial. Y este otro individuo, el paciente anémico, tiene menos oferta todavía que ese individuo que tiene una presión arterial de oxígeno re baja. De vuelta, no se casen con la presión arterial de oxígeno para hablar de cantidad y oferta. ¿Está bien? Este individuo tiene horrible su presión arterial de oxígeno, pero él está mejor que el paciente anémico. ¿Sí? ¿Entendimos? Y este individuo, obviamente, la oferta está súper disminuida. ¿Por qué? Correcto. La saturación de la hemoglobina está lindo. La cantidad de hemoglobina está lindo. La presión parcial de oxígeno está linda. Aquí el problema es el gasto cardíaco. ¿Entendimos? Entonces, cuanto menor es la oferta que yo tengo, lo que estoy diciendo es que el tejido va a tener que tirar más porcentaje de esa oferta. ¿Sí? Es decir, que si yo empiezo a analizar lo que va a ir ocurriendo hacia el lado venoso, va a ser mucho más drástico. ¿Sí? Si yo comienzo a analizar cómo esa sangre venosa retorna hacia el corazón, si yo les traje 82% de ese oxígeno, la hemoglobina va a estar súper desaturada. La presión venosa de oxígeno va a estar súper baja. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Doutor, Sí. o corpo se ajusta a distribuir por igual o oxígeno nos tecidos ou o tecido que recebe antes vai usar mais de qualquer forma? El tejido va a modificar, ¿sí?, la cantidad de oxígeno que se extrae de acuerdo a su influencia sobre la hemoglobina. ¿Qué quiero decir con eso? Él pega hemoglobina, él pega hemoglobina. Ambas hemoglobinas preenchidas a 20 ml de oxígeno, ¿sí? Pero él está activo, él no. ¿A quién la hemoglobina le va a descargar más oxígeno? A él. ¿Pero por qué le está descargando más a él? Porque hay variables en él que modificaron por el incremento de su metabolismo. Por eso, no es el corazón el que está determinando você va a consumir tanto, depende del metabolismo del tejido, ¿sí? Por eso vamos a ver. Porque se a gente usa 23% do oxigênio arterial, ¿Cómo? se usamos 23% do oxigênio arterial, o tecido podia usar. Claro, y eso que me habla, que si yo en el reposo solamente estoy sacando 20% de lo que hay de oxígeno en la sangre, ¿sí?, significa que sobra mucho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese individuo que está en una parada cardiorrespiratoria, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿Flujo de sangre o flujo de aire? De sangre, porque hay todavía oxígeno en esa sangre. ¿Sí? Yo para qué quiero corregir su saturación a 100%, el tipo paro. Yo lo que tengo que asegurar es que la oferta se mantenga. ¿Sí? De nada a mí me va a servir que yo tenga ese paciente con la saturación perfecta, su presión arterial yo corregí, el paciente está parado y está lindo, pero no se mueve la sangre.
La oferta es re pobre. No le estoy ofertando nada. ¿Sí? De ahí que hablamos. Como todo ese volumen de oxígeno está en la hemoglobina y la hemoglobina asegura gran parte de su volumen, le llamamos a eso margen de seguridad de la hemoglobina. Que si yo necesito, si estoy en una situación que demanda que yo tenga que entregar más oxígeno, la hemoglobina tiene. No necesita desaturar como loco durante el reposo. ¿Está bien? Eso sí es una variable que va muy bien. ¿Entendimos hasta aquí? ¡Qué locura! Bueno, lamentablemente acabó ahora. Qué tristeza.